Muy buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente, en esta ocasión a la clase virtual correspondiente a la presente semana, semana ya número 3 del primer bimestre. Bueno, espero que todos ustedes se encuentren muy bien, que estén siguiendo oportunamente el contenido de la materia de Derecho Mercantil. Y bueno, pues como siempre, ustedes saben que estoy a su entera disposición cuando lo consideren oportuno para enviarme sus requerimientos, sus consultas o sus inquietudes respecto a la materia y a los contenidos que vamos revisando semanalmente. ¿De acuerdo? Bien, en esta semana número 3, como recordarán, bueno, la anterior semana iniciamos el estudio de la unidad número 2 de la segunda unidad prevista en la planificación académica, que consiste en la revisión de los títulos ejecutivos, de los títulos valor. En esa misma línea, en esta semana, en esta tercera semana, corresponde pues revisar un nuevo título ejecutivo, un título ejecutivo de los previstos en el artículo 347 del Código Orgánico General de Procesos, el cual es el pagaré a la orden. ¿Sí? Voy a compartir la presentación de esta semana con ustedes. ¿Me permiten un segundo, por favor? Ya, aquí está. Supongo que la pueden visualizar. Y como les indicaba, vamos a revisar este nuevo documento mercantil, este nuevo título ejecutivo denominado el pagaré a la orden. Y lo hacemos iniciando con su definición, con el concepto de pagaré a la orden. Se trata de un título de crédito y reglado, creado y reglado por la ley, que contiene una promesa incondicional del suscriptor de pagar una suma determinada de dinero a otra persona, es decir, a su orden. El Código de Comercio, en su artículo 186, también lo define como un título de contenido crediticio en el que el otorgante promete pagar una suma de dinero a otra llamada tomador o beneficiario. En base a esta definición, desde el punto de vista legal, prevista en el artículo 186 del Código, encontramos que en el pagaré a la orden existen dos partes, dos sujetos que intervienen en su emisión. Por una parte, encontramos el otorgante, o también se le puede denominar como suscriptor, es quien emite el título bajo la responsabilidad de su firma, mientras que el tomador, o también denominado beneficiario, es la persona natural o jurídica a quien o a cuya orden debe realizarse el pago. Estas son las dos partes, los dos elementos subjetivos, los dos sujetos que encontramos en la creación y en la existencia de un pagaré a la orden. El otorgante, que es quien emite esa promesa de pago, y el tomador o beneficiario, que es quien se va a beneficiar, valga la redundancia, de esa promesa realizada por el primero. En cuanto al formato de un pagaré, bueno, aquí pueden visualizar igualmente un formato estándar de pagaré a la orden con todos los campos que hay que completar para que sea válido. Un pagaré a la orden que se puede encontrar, se puede adquirir en cualquier establecimiento comercial en el cual se vendan este tipo de formatos, como una papelería, una librería. En esos establecimientos se puede encontrar los formatos de pagaré a la orden, que son totalmente válidos, o se pueden perfectamente confeccionar cumpliendo con todos los requisitos de forma. Contiene varios requisitos indispensables que están establecidos en el artículo 187. Este es un punto muy importante, ya que en el artículo 187 se nos detalla y enumera cuáles son todos los requisitos de forma que debe contener un pagaré a la orden para que sea válido conforme a derecho. Y aquí encontramos en ese artículo, en el 187, su contenido mínimo. En primer lugar, la denominación del documento inserta en el texto mismo y expresada en el idioma empleado en la redacción del documento. Por lo tanto,
En cualquier pagaré a la orden debemos detectar o incluir la denominación propia de pagaré a la orden en el mismo idioma que empleemos para acabar de llenar el mismo. Igual que sucedía, como recordarán, con la letra de cambio, que también para que sea válida debe encontrarse titulado o denominada letra de cambio en el propio documento. En segundo lugar, los pagarés que no llevaran la referida denominación serán, sin embargo, válidos si contuvieran la indicación expresada de ser a la orden. Esto es, se suple en el caso de que no se encontrara prevista expresamente la denominación de pagaré a la orden. Si se expresa que es a la orden la promesa de pago, se considerará jurídicamente un pagaré a la orden. También debe contener, obviamente, la promesa incondicional de pagar una suma determinada. Esta es la naturaleza, este es el elemento esencial de este título ejecutivo, que se contenga una promesa incondicional de pago. Por lo tanto, debe ser una promesa no sujeta a condición alguna. Si se encuentra sujeta a alguna condición esa promesa de pago, será un documento inválido, será un documento nulo que no tendrá efectos jurídicos. Importantísimo. Mientras que la letra de cambio era una aceptación de pago incondicional, tampoco podía estar sujeta a condición alguna, pues en la promesa, en el pagaré a la orden sucede exactamente lo mismo. Esta promesa de pago no puede estar sujeta a ninguna condición. Otro elemento que debe contener el pagaré es la indicación del vencimiento, cómo, en qué momento va a ser exigible este documento al suscriptor. Por eso debe indicarse claramente la modalidad de vencimiento. También debe contener el lugar donde debe efectuarse el pago, la dirección donde debe realizarse este pago prometido, el nombre de la persona a quien o a cuya orden debe efectuarse el pago. Obviamente debe estar detallado claramente quién es el beneficiario de la promesa de pago contenida en el pagaré a la orden. Puede ser tanto una persona natural como una persona jurídica, eso no hay ningún inconveniente. También debe encontrarse previsto en el pagaré a la orden la indicación de la fecha y el lugar donde se suscribe el pagaré. Es decir, tanto el momento temporal, la fecha concreta y la ubicación física donde se suscribe el pagaré, es decir, donde se emite esta promesa de pago. Y por último, otro elemento que debe encontrarse en el pagaré a la orden para que éste sea totalmente válido es la firma de quien emite el documento, es decir, la rúbrica del otorgante o también denominado suscriptor, ya que con esta firma es el hecho que plasma la aceptación inconfundible de la promesa de pago. Por lo tanto, todos estos son los requisitos, los elementos que debe contener un pagaré a la orden para que sea válido conforme a derecho. En cuanto a sus características, el pagaré a la orden es un título de crédito y también un título ejecutivo, de conformidad a lo que establece el artículo 347 del Código Orgánico General de Procesos. Y por lo tanto también es un título valor, ya que acarrea un derecho para una determinada persona. Es un instrumento privado a la orden, también es un instrumento formal reglado por la ley en su contenido, por lo tanto, no podemos eludir el hecho de que para que un pagaré a la orden sea válido conforme a derecho, deberá cumplir y deberá acogerse a lo establecido en el Código de Comercio para que sea válido. Por lo tanto, por eso es un instrumento formal y es un instrumento debidamente regulado. Y también contiene una promesa de pago, lo que en esencia constituye su naturaleza. Mientras que la letra de cambio es una aceptación de una disposición o de una orden de pago que alguien realiza, el pagaré es una expresión libre de voluntad de querer pagar, de prometer pagar a una determinada persona que es el beneficiario. Este apartado que viene a continuación es de suma relevancia, ya que nos indica
todas aquellas disposiciones legales que son aplicables también al pagaré. Si ustedes recuerdan, existe una amplia regulación de la letra de cambio. Muchos artículos del Código de Comercio regulan ciertos aspectos de la letra de cambio. Pues bien, estos mismos preceptos legales son aplicables de igual manera al pagaré a la orden. Por eso siempre decimos que, pese a que no son los mismos documentos, son documentos distintos, ambos son títulos ejecutivos y guardan amplias similitudes por el hecho de que su regulación es compartida, por ejemplo, en estas instituciones como son el endoso, el aval, el vencimiento, el pago. Ustedes pueden ver aquí todo esto que les estoy indicando, pues está regulado en los artículos también previstos para la letra de cambio. Por lo tanto, si queremos saber cómo funciona el endoso para el pagaré a la orden, pues deberemos acudir a los artículos 124 y 133, que son para la letra de cambio, pero que son igualmente aplicables también para el pagaré a la orden. Y lo mismo sucede para otras instituciones jurídicas, como los recursos por falta de pago, las copias de estos documentos, las falsificaciones y alteraciones, la prescripción, también se aplica de igual manera lo previsto para la letra de cambio, igual para el pagaré a la orden, los días feriados, cómputo de los plazos, conflictos de leyes al domicilio, a la estipulación de intereses. Por lo tanto, es importante que ustedes sepan y tengan en cuenta que para regular todos estos aspectos de pagaré a la orden deberemos acudir a la regulación propia de la letra de cambio. Y como les indicaba, eh, respecto al pagaré a la orden, este documento también se encuentra previsto normativamente, legalmente, de los artículos 186 al 190 del Código de Comercio. Aquí encontrarán todas los elementos específicos del propio documento, sin perjuicio de lo que les acabo de indicar, que para la mayoría de regulación o para la mayoría de los elementos del pagaré a la orden, pues deberemos acudir a la normativa o a la regulación prevista para la letra de cambio. Importante que es diferente, por ejemplo, en el pagaré a la orden, pues su contenido previsto en el artículo 187, que ya les he indicado, y también es muy importante, como ustedes saben, dado que el uso de la tecnología es muy relevante en la actualidad y desde muchos años atrás, bien, obviamente la normativa, el Código de Comercio, el legislador ha sido consciente de que muchos de estos documentos hoy en día no son suscritos solamente con firmas manuscritas. También existe la posibilidad, y es algo muy común en el tráfico mercantil, que muchos documentos mercantiles se suscriban de manera electrónica. Pues bien, aquí como pueden ver existe un inciso dentro del artículo 189 que nos dice que la firma de quien suscribe, endosa, cede o avala un pagaré a la orden podrá realizarse por medio de firma electrónica, la cual tendrá igual validez y se le reconocerán los mismos efectos jurídicos que una firma manuscrita, de acuerdo con lo establecido en la ley. Por lo tanto, esto también es un elemento que me gusta siempre destacar a mis estudiantes, que hoy en día vivimos en una era totalmente digital, totalmente electrónica, y por lo tanto debemos ser conscientes que tanto en la letra de cambio como el pagaré a la orden son títulos cuya suscripción de manera electrónica es plenamente válida conforme a derecho. Por lo tanto, si encontramos pagarés a la orden que han sido firmados electrónicamente, estos tienen la misma validez que otros, que un pagaré a la orden que haya sido suscrito de manera con firma tradicional o con firma manuscrita. ¿De acuerdo? Entonces, les invito, como siempre, a poder revisar también la regulación, en este caso concreta, para el pagaré, porque corresponde al contenido de la presente semana. Si en estos momentos tienen cualquier duda, cualquier inquietud respecto a lo que les he expuesto en esta clase,
me la pueden comunicar con todo gusto, o si tienen cualquier inquietud también respecto de lo que hemos ido viendo en estas primeras semanas del ciclo académico. De igual manera, este es el momento también para que me puedan transmitir sus inquietudes. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Yo tengo una pregunta, ¿Cómo está? profe, con respecto a los intereses en una letra de cambio, porque yo estaba leyendo el Código de Comercio y dice, son también aplicables al pagaré las disposiciones concernientes al domicilio, a la estipulación de intereses, a las diferencias de enunciados respecto a la suma que debe pagarse, a la consecuencia de la firma de una persona incapaz o de una persona que obra sin poderes o se extralimita de ellos. En cuestión de los intereses, bueno, las personas incapaces, eso ya sabemos que no podrían firmar, ¿no? Dependiendo la discapacidad que tengan. Y los intereses, ¿cómo se calcula o cómo se hace constar en cuanto a los pagarés o a las letras de cambio? Ya. Bueno, realmente lo que nos dice el Código de Comercio es que en una letra de cambio pagadera a la vista o cierto plazo de vista, el librador podrá estipular que la suma devengará intereses. En cualquier otra letra de cambio, esa estipulación será considerada como no escrita. Entonces, lo que debemos tener en cuenta, en primer lugar, es que cuando la modalidad de vencimiento es a la vista o a cierto plazo de vista, en ese caso sí se pueden estipular intereses. Pero si es vencimiento a plazo fijo, en ese caso, por ejemplo, no se pueden estipular intereses. Se tendrán como no escritos. Existen incluso criterios jurisprudenciales en los cuales se ha plasmado intereses, porcentaje de interés en una letra de cambio a plazo fijo, perdón, a día cierto, y el juez ha determinado que no se tiene por escrito esos intereses. Y en cuanto a la forma del cálculo, pues ya corresponde a cómo lo quieran acordar las partes, ¿no? Si quieren estipular intereses, pues podrán estipularlo libremente porque es un acuerdo de voluntades entre ellos y lo plasmarán por escrito en la propia letra de cambio o el pagaré a la orden de manera escrita y de manera porcentual. Eso no hay ningún inconveniente y se calculará de la manera en la que esté. No olvidemos que son títulos ejecutivos cuyo principio más importante es la literalidad. Entonces, lo que no está escrito en estos documentos no podrá ser tenido en cuenta y para calcular intereses pues se deberá concretar de manera específica en el propio título ejecutivo. Gracias, profe. Con gusto, Marta. Bien, creo que por el momento no hay alguien más que tenga alguna consulta, alguna duda. Sin perjuicio de esto, como saben, me mantendré en el horario de tutoría síncrona hasta las 8 de la noche. Esto se mantiene siempre todos los lunes y todos los miércoles. Y adicional a ello, pues si tienen cualquier duda, cualquier consulta, independientemente de que sea fuera de estos horarios síncronos, ustedes conocen la utilización de la bandeja de entrada a través del EVA o mi correo electrónico institucional para remitirme las consultas respectivas. En este momento concluye la clase de la presente semana y bueno, quedo atento a cualquier comunicación que ustedes tengan. Siempre estoy a la orden. Que tengan todos una buena noche. Hasta la próxima ocasión. Buenas noches, docente. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profe. Buenas noches.